Tema de hoy, responsabilidades de la nueva vida ante Dios. Espíritu Santo, pedimos tu gracia, pedimos, Señor, que esta palabra cale en lo más profundo de nuestros corazones. Y, Señor, produzca en nosotros el querer como el hacer por tu divina voluntad. Gracias por esta palabra, Señor, que es la luz que alumbra, Señor, nuestras tinieblas internas y las que están a nuestro alrededor, indicándonos el camino correcto. Abrimos el corazón para recibir tu palabra y el pueblo dice, amén. Responsabilidades de la nueva vida. Mire, discípulos y no creyentes. La iglesia hoy está llena de creyentes en Jesús, pero quienes van a ir al cielo son los discípulos, los aprendices, los que incorporan el estilo de vida de Jesús, el modelo de Jesús, mientras Él estuvo aquí sobre la faz de la tierra. ¿Me está usted siguiendo? El diablo cree y tiembla, pero no obedece. No le sigue a Jesús, no sigue los pasos, las huellas de Jesús. Un discípulo es un imitador de su maestro, es un imitador de su Señor y Salvador, Cristo. ¿Cuánto quiere ir al cielo? Conviértase en discípulo. Conviértase usted en una persona que observa la conducta de Cristo y obedece los preceptos, mandatos y estatutos aquí en la ley, como Cristo obedeció y agradó a su Padre. ¿Qué pasó con Cristo? Hoy está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Por qué? Porque el mundo es un campo de entrenamiento y Jesús vino a ser entrenado porque Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Como hombre Él pasó por todo el proceso aquí en este mundo, proceso por el cual usted y yo estamos pasando. Porque Jesús fue rápido al cielo, porque Él se enfocó en la obediencia y en el propósito del Padre. Porque muchas veces usted y yo somos sube y baja en nuestra vida espiritual, porque no estamos enfocados en el propósito de Dios. Es decir, esa comunión íntima con Dios muchas veces descuidamos y nuestra disciplina espiritual de lectura de la palabra y de comunión con Dios lo descuidamos. ¿Y qué pasa? Estamos dando vueltas en un mismo lugar y no hay un crecimiento. Entonces, propóngase a partir de hoy ser un discípulo y no meramente un creyente en Cristo. La iglesia está llena de creyentes en Cristo, pero no de seguidores de Cristo. No así, mire, de personas que aman la vida de Jesús y se santifican. Aquí el apóstol Pablo, voy a ir directo al texto, porque es una carta muy interesante dividida en tres partes. La primera parte, capítulo 1 al 8, toca la parte doctrinal. Es decir, la salvación, la santificación, el pecado, cómo entró el pecado, qué hizo el pecado, nos separó de Dios, qué hizo Cristo en la cruz del Calvario, nos redimió, nos justificó, es decir, nos declaró inocentes, nos lavó con su preciosa sangre, etcétera, etcétera. Pablo explica eso en los primeros 8 capítulos. Luego la segunda parte de esta carta que habla de Israel, capítulos 9, 10 y 11. Y aquí el 12, ya el apóstol Pablo está enfatizando en los deberes y responsabilidades de aquellos que alcanzaron la misericordia de Dios, es decir, perdón de pecados, limpieza de alma, de espíritu, justificados, declarados inocentes delante del Dios Todopoderoso, aquellos que fueron regenerados, mire, nacidos de lo alto. Hay responsabilidades delante de Dios en esta nueva vida, delante de la congregación de los santos, los demás hijos del Señor, y responsabilidad con el mundo perdido. Entonces, en esta primera parte, el apóstol Pablo, del capítulo 12, debe de los cristianos, en el versículo 1, voy a sintetizar esto, simplemente un repaso para ir desgranando esta palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo,
Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esta mañana estuvimos analizando palabra por palabra lo que significa. Mire esto que el apóstol Pablo está diciendo en el contexto del versículo, del capítulo 11, 8, 11, 10, 9, 8 al 1. Está diciendo en ese contexto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Concretamente, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? La primera responsabilidad de aquel que nació de lo alto. ¿Cuántos nacieron de lo alto? ¿Cuántos fueron perdonados por el Señor? ¿Cuántos le tienen al Espíritu Santo de Dios en sus vidas? Qué misericordioso es Dios. Eso es gracia. Lo más hermoso del cielo, lo más valioso del cielo, Dios envía a la tierra. ¿Para qué? Para salvar a lo más vil, a los pecadores que somos tú y yo. Misericordia del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, hay responsabilidades. ¿Y cuál es la primera responsabilidad? Sintetizando de todo lo que hemos desgranado esta mañana, la primera responsabilidad ante Dios es presentar el cuerpo en sacrificio vivo. Primera responsabilidad del cristiano que experimentó todo eso que el capítulo 1 al 8 de Romanos habla. Presentar en sacrificio vivo tu cuerpo. Esa es tu responsabilidad. ¿Cuántos quieren resucitar de entre los muertos? ¿Cuántos quieren resucitar entre los muertos? ¿Por qué Jesús resucitó de entre los muertos? Porque presentó su cuerpo vivo en sacrificio, conducta, testimonio, propósito, cumpliendo el propósito de Dios para el mundo perdido. Lo presentó y lo mantuvo en pureza, en santidad, hasta que Él partió a los cielos. Descendió a los infiernos, no le pudo retener la muerte, porque era sin pecado, porque su cuerpo era el sacrificio vivo, puro, santo. Su conducta, su cuerpo espiritual por dentro, estaba libre de pecado, libre de rencor, libre de resentimiento, libre de lujuria, libre de orgullo, libre de vanidad, libre de soberbia, libre de todos esos elementos que el pecado y la muerte metió dentro de nosotros. ¿Se acuerda usted cuando Cristo estuvo ahí en la cruz del Calvario? Su cuerpo estaba sangrando, estaba colgado, 40 latigazos, desgarraron su piel, su espalda, sus vísceras. Mire, la corona de espina, el lanzazo, y reveló que su cuerpo espiritual estaba libre de pecado, libre de males, libre de odio, libre de sentimiento. ¿Qué dijo él? Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Cuando te pisan el callo o te tocan algo de lo que es tuyo, ¿cómo reaccionas? Cuando tu vecino o cuando el perro de tu vecino le mordió a tu hijo, ¿qué haces tú? Cuando alguien te calumnia, ¿qué haces? Cuando tu esposo no te dejó lo suficiente, porque en la noche anterior reñembolomo sube, le castiga sube, han de castigar. Por eso el reggaetón ahí, ella te castiga, él te castiga. Él te castiga, ella te castiga, el reggaetón. Nos castigamos los dos. Al diablo, bueno, eso es aparte. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Primera responsabilidad de los nacidos de lo alto. Tu cuerpo vos tenés que presentar, mire, al Señor como un sacrificio vivo, porque ese es tu culto racional. Es decir, tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Y mire, si tú eres templo del Espíritu Santo, no hay razón o hay que cambiar la mente. Me voy al culto, me voy a la iglesia para adorar y alabar. No, tu conducta diaria, tu testimonio de vida, tus reacciones, tus actitudes tienen que denotar que lo que hay dentro de ti es presencia de Dios, es el Espíritu Santo de Dios, es la manifestación de la nueva vida. Y tu cuerpo de afuera, de carne y de hueso, manifiesta lo que hay dentro de ti. Si dentro de ti hay un espíritu de mondajación, ¿qué va a hacer tu mano? Chao.
Si en tu corazón hay lujuria, si en tu corazón hay maldiciones, hay maldad, ¿qué va a hacer tu lengua? Va a sacar los cuchillos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, nuestros miembros, o son instrumentos de Dios o son instrumentos de Satanás. O es instrumento de justicia o es instrumento de la injusticia. ¿Me está entendiendo? Entonces tu primera responsabilidad es entender esto, que Dios, mire, compró tu cuerpo, no es tuyo. Ese cuerpo que si tú lo mantienes santo, puro, agradable delante del Señor, ese cuerpo que antes estaba los ojos para la pornografía, el oído para cualquier otra cosa, la mano para cualquier otra cosa, el cuerpo para la fornicación, para el adulterio, vino Cristo, ese cuerpo hoy tú lo mantienes puro, santo, que es el culto racional, que es el culto al Señor. ¿Y que es un culto? Un lugar donde uno viene para darle honra y gloria a Dios. Tú le tienes que dar honra y gloria a Dios con lo que haces, con lo que dices en tus testimonios de vida. Es el verdadero culto. Nos reunimos de aquí para alabar al Señor, pero el verdadero culto se realiza ahí afuera, en el trabajo, en la universidad, en el vecindario, con el testimonio de vida. ¿Me está siguiendo? Entonces esa es la primera responsabilidad. ¿Cuál es la primera responsabilidad de los nacidos de lo alto? Mantener el cuerpo puro, santo. Mire, tiene que ver eso con lo que comemos, ya sea en el aspecto espiritual. ¿Qué comes? Hay muchos que comen pancho espiritualmente hablando. Novela. ¿Qué escuchas? A un mongaró ahí con música romántica. Se acuesta con música romántica y después reproduce en el sueño todo eso que estaba. ¿Qué comes? Hablando del cuerpo físico, porque es templo del Espíritu Santo. Ese asunto de ese boriborí, después de postre, vellú con dulce de leche encima y un poco de mazamorra y maní con miel, y para asentar un poco 1 litro de todiño. Bueno, eso hay que medio, ¿comprenden? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Voy a alabar al Señor y mi amor, ¿qué? Echarme un poco en mi carretilla, ¿y para qué? Para llevar un poco mi barriga y para irme al culto. Bueno, todo eso entra dentro de esa disciplina de cuidar el templo, lo que comemos espiritualmente hablando y lo que comemos en términos físicos. Entonces, ¿dónde está nuestro modelo? Cristo mantuvo un cuerpo impecable, un cuerpo libre de toda dolencia, tanto el cuerpo espiritual como el cuerpo físico material. Vivió agradándole al Padre, murió, se fue abajo, no le pudieron retener los demonios. ¿Y qué pasó? Volvió a ascender sobre la superficie de la tierra y de ahí asciende a los cielos. Dios le lleva a los cielos. ¿Qué te quiero decir? Que después de Cristo, después de haber recibido la luz de la verdad, tu responsabilidad es cuidar a la personita que Dios hizo morar dentro de ti, porque tú eres el templo, no como el Antiguo Testamento que era un edificio. Usted y yo somos piedras vivas, presencia de Dios dentro de nosotros. Hay que cultivar, hay que mantener y cuidar el templo del Espíritu Santo. Esa es tu primera responsabilidad. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que te ocurra lo que le ocurrió a Jesús, porque Él cuidó su templo. ¿Qué le pasó a Jesús? Dios le resucitó de entre los muertos. Si tú cuidas tu cuerpo en pureza, en santidad y entiendes lo que es esto, Dios te va a resucitar de entre los muertos. ¿Cuántos quieren resucitar de entre los muertos? Bueno, aquí está la clave. Tu primera responsabilidad en el nombre de Jesús es mantener tu cuerpo santo, mire, apartado de las cosas malas. ¿Qué les parece si leemos un poco Romanos capítulo 6, 11, 14? Ahí vamos a entender un poquito más lo que estoy diciendo, lo que Pablo quiere enseñarnos respecto al cuerpo. Romanos 6, 11, que dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Te acordás cuando el pecado reinaba? Le decía a tus ojos lo que tenía que ver, a tus oídos lo que tenía que oír, a tu boca lo que tenía que decir y a tu cuerpecito lo que tenía que hacer. No reine pues en tu cuerpo el dominio del pecado. Dice,
De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos ante Dios como vivos entre los muertos. Vivos entre los muertos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hay mucha gente que aparentemente está viva físicamente, pero espiritualmente están muertos. El mundo está lleno de muertos vivos. Muertos espiritualmente, pero vivos físicamente. Pero aquí, ¿qué te está diciendo el apóstol Pablo? Tú antes estabas muerto espiritualmente, pero vivo físicamente. Ahora tienes vida física y tienes vida espiritual. Tu vida física, tu vida espiritual, estás vivo físicamente, pero también tienes vida espiritual y vives entre los vivos muertos. ¿Se entendió? Si no se entendió, pregúntele a Juan Carlos después. Vivos entre los muertos. Nosotros estamos vivos espiritualmente entre los muertos espirituales que están vivos físicamente. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no será más Señor, dueño de vosotros. Qué interesante eso es. Cuando viene Jesús dentro de nosotros, nos liberta del señorío del pecado. ¿Qué significa eso? Que usted y yo seguimos siendo libres. Porque el don más preciado que Dios nos entregó, ¿saben cuál es? El libre albedrío. Cuando estábamos en el mundo, en el pecado, ¿qué pasaba? No éramos libres, porque el Señor pecado nos hacía hacer cosas que no queríamos. Estamos ahí apretados. Cristo nos libertó del Señor pecado, del señorío de las tinieblas y nos hizo libres. Ahora con esa libertad, usted decide qué va a hacer con su cuerpo. Si usted va a seguir prestándole al diablo, a la injusticia, al pecado, tu cuerpo mortal, porque vamos a morir. O le vas a prestar tu cuerpo, todos tus miembros, a la justicia, para que tu cuerpo mortal reciba inmortalidad en el día señalado. ¿Me está siguiendo? No reine pues el pecado, que no sea ya el Señor el pecado de tu vida. Mire, y Jesús es el claro ejemplo a seguir. Mantuvo su cuerpo santo, puro, siendo instrumento de Dios su cuerpo. Y usted y yo fuimos llamados a seguir sus pisadas. ¿Nos libertó para qué? Para presentarle a nuestro Señor nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. En ese día a día, en ese mundo sucio, donde recibimos tentaciones de todos los ángulos a través de los 5 sentidos, usted y yo, porque somos libres, podemos decidir. Mis ojos, ya no a la pornografía. Mis oídos, ya no a esto. Mi boca, ya no a la maldición. Mi cuerpo, ya no a la fornicación. Mi cuerpo lo voy a conservar santo y puro porque yo quiero ser instrumento de Dios. Ya no me va a usar más el diablo como era antes de Jesús. Ahora me va a usar el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que Dios resucite mi cuerpo y me dé inmortalidad. Y esa decisión se toma en vida. ¿Me está siguiendo? Así, hermano, decirle a tu esposa: mi amor, cuida tu cuerpo, presentarlo delante del Señor, santo. Mire, ese es tu culto racional. No más tu novela, tus ojos a tu novela, a tus oídos, a tu chimerío de la comadre. Mi amor, porque yo quiero disfrutarte, así como te disfruto aquí en vida. Quiero disfrutarte de la eternidad, por lo menos te quiero tener allá lejos. Hola, preciosa, ya está. Yo también. ¿Llegaste, mi amor? Sí, llegamos, acá estamos. Aunque ya no vamos a estar casados, vamos a estar libres. Entonces la esposa le dice: y vos también, papi, con cuidadito de esos ojitos, porque yo te suelo ver que cuando pasa una hermanita, maca tu bebé con tu ojito. Así que, papi, cuidá lo que ves, cuidá, porque yo quiero tenerte allá en la eternidad conmigo. Así que presenta tu cuerpo santo, puro. Porque vos en casa aquí sos espectacular. Pero quiero poner un dron ahí sobre tu cabeza que te siga a ver qué es lo que hace cuando no estoy yo.
Escúchate, papi. Pero el Espíritu de Dios te sigue. Y si querés que te resucite Dios entre los muertos, papi, esa pancita que tenés, trata de reducir un poco porque Dios va a gastar mucho combustible para llevarte al cielo. Despojate de ahí. Primera responsabilidad, presentar el cuerpo vivo, santo, a Dios. Segunda responsabilidad, versículo 2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la segunda responsabilidad suya y mía en esta nueva vida? Que si usted tiene la nueva vida, el Espíritu de Dios se va a manifestar de una manera automática. ¿Verdad que la planta de naranjo, qué da? Naranjos. La planta de naranjo cuando llega el verano no está ahí. Bueno, a la 1 de la hora salió limón a la pucha. Bueno, ya la próxima, ya es otra fuera. Yo soy naranja, 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 yo soy naranja. Sale mango. Cada semilla produce según su naturaleza. Si usted, como árbol llamado cristiano, vieja de pecar, 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 y está por ahí, mi amor, Señor Dios, vieja de pecar. Usted no está dando fruto pues, del árbol que dice ser. ¿Me está siguiendo? Si usted dice que es cristiano, un árbol cristiánico, Señor, aquí viene la vida, oh, a la pucha, qué interesante. La mujer de acero. Oh. Lleno de novelita. Entonces usted como cristiano quiere ser cristiano, quiere ser cristiano, quiere ser cualquier otra cosa. El cristiano verdadero, el discípulo del Señor, da frutos de lo que tiene dentro. Y lo que tiene dentro hace que uno vea, coma, escucha, se alimente de algo que le puede hacer crecer. ¿Me está siguiendo? Así que si usted está, yo ya soy cristiano, voy a dejar de mentir, voy a dejar de mentir. A la pucha, Señor, se ya puye. Es que no hay un nuevo nacimiento, lo que hay es una religión. ¿Y saben qué? Una fe solamente en Jesús. Y no un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. Porque ahí donde yo estoy, vosotros estaréis. Tome su cruz, niéguese a sí mismo. Y sígame. Qué difícil que es eso. Los discípulos también, Señor, dura cosa es esto. En lo natural, en tu fuerza humana, va a ser imposible. Pero en el poder de Dios, llamado gracia, en Él sí podemos cumplir a cabalidad, así como cumplió Cristo la ley del Señor. ¿Me está usted siguiendo? Por eso hay que decirle, Señor, yo quiero vivir una vida pura, una vida santa. Hay ciertas áreas de mi vida que todavía yo la controlo. Quiero que tú la controles porque quiero que tú seas mi Señor. No quiero ser simplemente un creyente en Cristo, quiero ser un discípulo. Quiero parecerme a Jesús porque la meta de la vida cristiana, dice la Biblia, que usted y yo tenemos que llegar a la estatura de ese varón perfecto. Cristo es nuestro modelo. Y usted y yo tenemos que trabajar. Ese es nuestro deber, presentar el cuerpo. Mire, santo y puro. ¿Cuál es la segunda responsabilidad? No conformarse. Versículo 2, sino transformarse. La segunda responsabilidad como cristianos delante de Dios es no conformarse. Esa palabra lleva la idea, no te adecues. No armes tus propios 10 mandamientos, bajándole a Dios a tu nivel. No te ajustes a la forma de pensar del mundo. Antes tenías una manera de pensar, tenías una manera de actuar según el mundo, porque el espíritu y la potestad del aire operaba a través de tu cuerpo, a través de tus miembros. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra de Dios a eso? Según nuestro nacimiento y la salvación que nos alcanzó, no tenemos que conformarnos, adecuarnos al estilo
de vida del mundo que está bajo el maligno. La moral, lo que leemos, los valores, la moda. La moda para varones y la moda para las demás. No te adecues a ese sistema. Transformate, no te adecues. Cambia. Si tú tienes al Espíritu de Dios, es posible todo esto. Nuestra responsabilidad es no conformarnos, no adecuarnos al pensamiento de este mundo, sino cambiar la mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de vestirnos. Si en el mundo antes teníamos una camiseta que se veía hasta el corazón, el hígado, el riñón, y una pollerita que marcaba la marcación, y cuando cruzamos la pierna, se veía el cielo, las tinieblas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar la forma de vestirse. ¿Me estás siguiendo? Bueno, no te adecues. Ahora, adecuate al nuevo estilo, a la moda del cielo. No es la moda del cielo que tenés que, tipo mujer árabe, pañoleta aquí por la cabeza, que nadie te vea. Después hasta acá el cuello de tu vestido y hasta la punta de tu pie. No está hablando de eso, está hablando del decoro. ¿Saben por qué las mujeres árabes se ponen ese velo? Porque iba y igual le pueden asustar por árabe. Bueno, esto no sé. Bueno, ¿qué dice? No conformarse, sino transformaos. Acá hay una responsabilidad donde tiene un proceso. Primero, hemos recibido la Biblia, la vida. Segundo, recibimos la información. Mi cuerpo tiene que ser templo del Espíritu Santo y yo tengo que presentarme todos los días, mostrarle al Señor que le amo y que esa nueva vida está funcionando en mi primer peldaño. El segundo proceso, yo no me adecuo a la forma de pensar de este mundo que es caído. Ahora sí, voy a tomar la decisión de transformarme. ¿De qué está hablando ahí? Eso que pasó ahí en el monte cuando Jesús se transfiguró. Estaba Pedro, Juan y Jacob y la verdadera esencia interna le fue revelado a ellos. Y ellos le vieron a Cristo ya en su esencia, en su hombre interior, transformado. Entonces, no adecuarse a la mente de este mundo, sino tomar la decisión de transformar nuestro hombre interior. ¿Y cómo se transforma nuestro hombre interior? Nuestros pensamientos, nuestra forma de ver la vida, leyendo la palabra, estudiando la palabra, obedeciendo la palabra, estando en la presencia del Señor, en oración. Mire, tomando en serio la vida cristiana, hay una transformación interna que luego el mundo ve. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Juan Carlos? ¿Qué le pasó a Betty? Transformados. La segunda responsabilidad entonces de esta vida nueva es, tenemos que transformarnos en el nombre de Jesús, no conformarnos al estilo de vida que llevábamos antes, sino que tenemos que ir cambiando y es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Hechos 2:40, por favor, allá arriba, para entender un poco más lo que estamos diciendo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. De eso estamos hablando, de que usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Que tenemos que, mire, no conformarnos al pensamiento de esta generación adúltera, pecaminosa, que está bajo el maligno. Lo tercero, responsabilidad suya y mía es, vemos en el versículo 2, en la parte final, renovando vuestro entendimiento para que comprobéis. La mente hay que cambiar, renovarla por medio de la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La tercera responsabilidad ante Dios es comprobar la buena voluntad de Dios. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es comprobar que la voluntad de Dios para nuestras vidas, el propósito de Dios para nuestra vida, familia, matrimonio, iglesia,
es agradable y es perfecta. Pero ¿cómo vamos a comprobar? Todo eso es un proceso. Primero, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi cuerpo, lo presento y tomo la decisión de que mi cuerpo testimonie de que tú vives dentro de mí. No a la fornicación, no a la mentira. Yo voy a ser, Señor, un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. El pecado ya no me va a controlar. Número 2, Señor, he tomado la decisión. ¿Cuál decisión? De no conformarme a este mundo, sino transformarme interiormente por el poder de tu Espíritu y por la obediencia a tu palabra. ¿Está entendiendo ese proceso? Luego, vamos a comprender, después de leer la Biblia, estudiar la palabra, conocer la voluntad de Dios, luego de tomar la decisión de vivir vidas puras, santas, obedeciendo la palabra y cambiar esta mente podrida, pecaminosa, por una nueva mente, por una nueva vestimenta interna. Entonces busco la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. Y cuando encuentro la voluntad de Dios en forma específica para mi vida, para mi familia, me doy cuenta que hacer la voluntad de Dios no le beneficia a Él. Hacer la voluntad de Dios me beneficia a mí, a mi familia, y se cumple el propósito eterno de Dios a través de mi vida, porque luego de obediencia, luego de hacer todo ese proceso, luego de conocer su voluntad que está escrita aquí en su palabra, me doy cuenta que esta palabra es para mi beneficio, esta ley es para mi beneficio, no es para Él, y digo, wow, la voluntad del Señor, hacer la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Trajo pan a mi mesa, trajo, orden en mi vida, orden en mi familia, progreso y prosperidad. ¿Me está siguiendo? Entonces llévese esto en su casa. ¿Cuál es su responsabilidad? Mi responsabilidad como cristiano, número 1, presentar el cuerpo en sacrificio vivo. Número 2, no conformarse al sistema, sino cambiar la mente, el pensamiento, transformándonos a la imagen de Jesús. Y lo tercero, la responsabilidad suya y mía es comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a comprobar la buena voluntad de Dios? Cuando tú presentas tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo comprobamos que la buena voluntad de Dios es maravillosa? Cuando tomas la decisión de cambiar tu mente y de transformar tu corazón. Vas a entender la voluntad de Dios. Vas a madurar, vas a crecer y este sistema en el cual estamos no te va a atrapar. Tu mirada va a estar en lo eterno y aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás se le va a añadir. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Hoy hemos aprendido 3 cosas importantes respecto a nuestra responsabilidad en esta nueva vida. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida pura, santa delante de ti, porque el cuerpo que tú nos diste lo resucitarás o lo enviarás al infierno. Depende de nosotros. Señor, nuestra responsabilidad es no acomodarnos a este mundo en todos los aspectos, sino cambiar nuestra mente por medio de tu palabra para comprobar tu voluntad que es agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie.